controversia entre el alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, y su primera regidora, esta de apellido Musa, respecto a quién estaría cubriendo la licencia del alcalde, que según dijo mañana martes estaría solicitando licencia. Si hay una controversia, dice que él va a dejar a su suplente, que ella dice que es quien debe asumir el cargo. Bueno, ¿Qué procede? Es un asunto, desde luego, del propio ayuntamiento, pero en mi opinión, la ley de los municipios es muy clara en ese sentido, ¿no? Si el alcalde de cualquier ayuntamiento de nuestro estado solicita licencia hasta por 90 días, quien queda encargado del despacho es el primer regidor del propio ayuntamiento. Si el alcalde solicita una licencia por más de 90 días, quien debe entrar como suplente, pues va a depender de en qué términos presente su licencia cualquier alcalde, si fuera el caso, para que entre o el regidor o el suplente. Oiga, ¿el Congreso en ninguno de los casos estaría no teniendo alguna facultad? No, porque si algún de los casos previstos en la ley, por alguna razón, el que deba suplirlo no pudiera hacerlo, el cabildo es el que está facultado para designar al presidente municipal interino. O sea, definitivamente el Congreso no tiene ninguna facultad para designar. No, el Congreso tiene facultad para designar los consejos municipales en caso de desaparición del ayuntamiento, ¿no? Pero para efectos de nombrar al presidente municipal interino o sustituto, no. Es lo que marca la ley, insisto, o en su defecto, si por alguna razón, desde luego, válida, quien deba suplir no pudiera, el cabildo es quien debe de nombrar al interino o al sustituto en base a la propia ley con los requisitos que marca la ley. Diputado, entiendo es facultad del cabildo entonces. No, siempre y cuando el que, de acuerdo a la ley, deba suplir al presidente municipal, esté impedido para hacerlo El cabildo, o no aceptara. el cabildo en este caso no puede decir, por ejemplo, votar, por ejemplo, No, que se quede el suplente. No, porque no es una cuestión de votación, es una cuestión de aplicación de ley. Sí. Si es hasta 90 días, la ley claramente dice que el que se hace cargo del despacho es el primer regidor. Si la licencia es por más de 90 días, quien entra como presidente municipal es el suplente. Correcto, gracias, diputado.